por favor. Ah, ya, sí, ya estamos grabando. Justo me acabo de acordar de eso. Muy bien, entonces vamos por favor al blog del curso. El día de hoy tenemos que ver la práctica número 2, circuitos de orden 1. ¿Qué consiste la práctica de hoy? Pues vamos a analizar el comportamiento de un circuito RL, es decir, un resistor y un inductor, un circuito RC, un resistor y un capacitor, y un circuito RC un poquito más complejo. ¿Cuál va a ser la señal de excitación que vamos a usar para estos circuitos? Pues va a ser una onda cuadrada con voltaje positivo y voltaje cero. Como ustedes saben, por lo general analizamos un circuito luego de que ha habido alguna modificación. Esa modificación por lo general la crea un switch. Pero no solamente se le puede crear con switches, también se puede poner una onda cuadrada. La onda cuadrada tiene un voltaje que está cambiando, por tanto hay un cambio en la red. Entonces cada periodo van a haber dos comportamientos en el circuito porque la onda cuadrada va a estar pasando de positivo a cero y de cero a positivo. Y vamos a ver cómo responde nuestro circuito. Vamos a empezar con un circuito de RL, es decir, resistor inductor. El circuito tenemos aquí, vamos a analizar qué es lo que hace ese circuito, teóricamente. Ustedes ya debieron haber visto, debieron haber empezado con lo que era transitorios de orden 1, ¿verdad? Entonces, vamos viendo lo que es lo que ocurre. En primer lugar, vamos a tener una onda cuadrada. Este va a ser el voltaje de excitación. Dado que este va a ser el voltaje de excitación y que a veces vale 10 y a veces vale 0, vamos a generalizar esto como un circuito que tiene una fuente de voltaje positivo V1, DC, y que la corriente que circula por el circuito, que es la corriente del inductor, que ustedes saben que es la variable que más importa en un circuito RL, tiene una condición inicial y sub 0. Vamos a resolver este problema y basados en este problema pues vamos a generalizarlo después. Entonces empezamos por acá arriba, no le ponemos lo que está abajo primero. Entonces tenemos un circuito como este, con fuente, resistor e inductor. Vamos a, dado que es un circuito RL, sabemos que la forma de la onda va a ser, corriente del inductor va a ser igual a A por E a la menos T sobre tau más B, ¿no? Tenemos una fuente, o sea, hay una componente forzada y una componente exponencial con una constante de tiempo, donde la constante de tiempo en un circuito RL queda dada por la inductancia dividida por la resistencia equivalente vista en el circuito. ¿Qué necesitamos? Tenemos aquí dos constantes, la constante A y la constante B. Si tenemos dos valores, podemos completar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Uno de esos valores ya lo tenemos, porque es la condición inicial de la corriente. En 0, esto vale A por E a la 0, E a la 0 es 1, vale A más B, y A más B, que es la condición inicial, sería igual a I sub 0. Ahora vamos a considerar qué es lo que ocurre cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo tiende a infinito, estas señales se van a tender a estabilizar. En redes 1 nosotros vimos que ya todo el circuito solo tenía fuentes de DC y resistores. Porque cuando los inductores están cargados se comportan como cortocircuitos. ¿Por qué? Porque el voltaje de un inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. Y si ya todo se estabiliza y las corrientes son constantes, la derivada de una constante es cero. Por tanto, el voltaje va a ser cero. Y el único elemento de circuito que tiene voltaje cero es precisamente un cortocircuito. Entonces, cuando ha pasado un tiempo muy largo, vamos a decir que el inductor está cargado. Un inductor se carga en términos de la corriente. Recuerden que la energía de un inductor se puede calcular como un medio por la inductancia por la corriente elevada al cuadrado. Entonces, no importa que el voltaje sea cero, decimos que el inductor está cargado porque su corriente va a ser máxima. Ya una vez que tenemos esto, la corriente que circula por el circuito la podemos calcular directamente como el voltaje dividido por la resistencia que aparece en este circuito. Por tanto, vamos a tener una segunda condición. La de la corriente tiende al infinito, pues la exponencial decreciente desaparece. Nos queda solo la constante B, que tiene por valor V1 sobre R. Ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí abajo ya de hecho tenemos el valor de la constante B. Utilizamos esto para reemplazar arriba y determinar el valor de la constante A, que sería I sub 0 menos B y sub 0 menos V1 sobre R. Y tenemos las dos constantes. Por tanto, la forma de onda de la corriente del inductor sería la que está aquí. I sub 0 menos V1 sobre R por E a la menos R sobre L por T más V1 sobre R. Ahora esta es la corriente. En este problema yo no me he dado cuenta, por lo que piden es el voltaje del inductor.
Pues está fácil, simplemente el voltaje del inductor sería la inductancia multiplicada por la derivada de la corriente. Y tendríamos entonces ya la forma de onda del voltaje del inductor de manera general. Entonces acabamos de hacer una fórmula general para un problema de este caso. Ahora vamos a ir ya al valor específico. ¿Cuáles son los problemas? Tenemos en la versión 1 del mismo problema, que es cuando estemos aquí. Cuando la onda cuadrada tenga un valor positivo de 10 voltios. Vamos a tener entonces una fuente de 10 voltios, resistor inductor, y la condición inicial va a ser la corriente con la que terminó el periodo anterior. Anteriormente la fuente valía 0. Entonces vamos a considerar que antes de que el voltaje cambiara a 10, la corriente del inductor era 0. Y eso va a ser nuestra condición inicial. La constante de tiempo es L sobre R, que utilizando los valores que están en la guía nos da 222 microsegundos. Si utilizamos esta forma de onda de aquí como fórmula, que aplica para ambos casos, entonces podemos hacer los reemplazos. En primer lugar, la corriente inicial vale 0. Voltaje y resistencia, el voltaje vale 10, la resistencia vale 360. Reemplazamos en la fórmula y obtenemos esta forma de onda que está aquí. Entonces, esta sería la forma de onda de la corriente del inductor durante el periodo en el que la fuente tiene valor, durante el periodo de carga. ¿Qué pasaría en descarga? Pues vamos a analizarlo. En primer lugar, para el siguiente periodo, para el periodo que está por acá, cuando la fuente vale 0, vamos a necesitar una condición inicial. La condición inicial del siguiente periodo es el último valor del periodo en el que estamos. Entonces sacamos el valor cuando la corriente tiende a infinito, sería la exponencial decreciente, se hace 0 y solamente le queda 0.0278 amperes. Esta va a ser la condición inicial del siguiente periodo. Ahora, lo que me piden no es corriente, sino voltaje. Si calculamos el voltaje como inductancia por derivada de corriente, me queda esta expresión que está aquí. 10 por E a la menos 4500T. Y tenemos el voltaje del inductor durante el periodo en el que la fuente vale 10. Sí, Lazo, dime, ¿qué pasa? En el tiempo de carga está Euler elevado. Ahí no faltaría la resistencia. En la ¿Qué última, resistencia? en la última fórmula del tiempo de carga, en la corriente. A lo que es en la parte del Euler. No, más arriba. Ahí, ajá. En el numerador falta la resistencia, quizá. ¿Qué número? En el exponencial tenemos Sí, tau ajá. sobre T sobre la constante de tiempo. 222.22 es la constante de tiempo. Pero en la fórmula no va resistencia también. En la fórmula que sacó, que la puso con un asterisco. La fórmula es T sobre tau. Y tau vale L sobre R. Y la fórmula es E a la menos T sobre tau. Ah, Sería ok. E a... Sé que faltaba la resistencia. Ya, gracias. Ya. Entonces, ya. Vamos con con la otra sección. Como les digo, lo que hacemos es diferenciar el caso general. Ahora vamos al caso en el que B1, el voltaje de la fuente, vale 0. Una fuente de voltaje 0 es básicamente un corto, así que solo tendríamos el resistor y la inductancia. En este caso, la condición inicial valdría esto. La constante de tiempo no cambia, porque lo que cambió fue la fuente. La fuente cambia las componentes forzadas, no cambia la componente natural. Usamos la misma fórmula con los valores de condición inicial y de fuente, solo que ahorita la fuente vale 0. Entonces obtenemos aquí una forma de onda para la corriente. Si sacamos el tiempo con eso tiende a infinito, obtenemos 0, que justamente fue lo que utilizamos como valor inicial en el otro periodo, ¿verdad? Y si derivamos la corriente y lo multiplicamos por la inductancia para obtener el voltaje, obtenemos esto que está por acá. Es decir, la forma de onda de voltaje va a ser la que acabamos de encontrar aquí. Cuando la onda cuadrada vale 10, el voltaje del inductor va a ser una exponencial decreciente que tiende a 0 y que empieza en 10. Y cuando la onda cuadrada vale 0, la forma de onda del inductor va a ser exactamente igual, pero con signo negativo. Va a empezar en menos 10 y va a terminar en 0. Entonces, esto es más o menos lo que deberíamos esperar en nuestro circuito. ¿Por qué este voltaje decrece? Decrece porque en infinito
el voltaje de un inductor es 0 porque es sobre un corto. Sin embargo, hablamos aquí de carga y no de descarga, porque lo que está haciéndose aquí es el valor de la corriente está incrementándose. La inductancia no carga en términos de voltaje, carga en términos de corriente. Así que esto es carga, solo que carga de corriente, no carga de voltaje. En este periodo de carga, si evaluamos el punto en el cual t es igual a la constante de tiempo, vamos a obtener 10 por e a la menos 1, porque es esto de aquí, ¿no? Aquí es t sobre tau, si t vale tau, sería menos 1. Y eso me da 3.6788 voltios, que no es más que el 36.78% del voltaje máximo. Es decir, que si yo voy a la grafiquita y busco el punto en el cual tengo 3.678 voltios y lo reviso en qué momento ocurre eso, eso va a ser la constante de tiempo. El día de hoy lo que vamos a hacer es simular el circuito RL que tenemos aquí y adicionalmente pues vamos a verificar la constante de tiempo del circuito mediante un método gráfico, es decir, utilizando el osciloscopio del circuito. Por favor me escriben en el chat del simulador que todos van a utilizar y vamos a empezar con las simulaciones. A menos que alguien tenga alguna pregunta de esto. Ok, entonces todos estamos utilizando MATLAB. Yo ya no voy a seguir preguntando en este curso, porque bueno, entiendo que vamos a tener MATLAB. Si en algún momento alguien no va a usar MATLAB, pues me comenta y le puedo tratar de dar indicaciones al respecto de lo que voy a utilizar. Entonces vamos a usar MATLAB. Vamos a ir al laboratorio de análisis de redes, esto, ¿no? Práctica 2, MATLAB. Bueno, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a abrir el simulador y vamos a darle a crear modelo, create model. Entonces, todos ustedes tienen la guía, ¿verdad? Por favor, tenganla abierta y a la mano. Porque el circuito, la verdad, no es tan complejo, así que no es tan difícil ver. Ya sabemos que es resistencia e inductancia. Voy a poner esto en la otra pantalla para hacer rapidito el circuito. Entonces, sin importar qué simulación sea, si es una simulación de circuitos de potencia, necesitamos el bloque Power Guide. Entonces ponemos el bloquecito Power Guide. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos una fuente de voltaje DC. Ya no vamos a poner una fuente trifásica, una triphase source, ni una AC voltage source, sino una fuente DC. Ah, bueno, esta fuente DC de hecho es una onda cuadrada, ¿verdad? Entonces aquí sí vamos a necesitar un bloque diferente. Vamos a utilizar una fuente llamada Control Voltage Source, es decir, una fuente controlada de voltaje. ¿Por qué vamos a usar una fuente controlada? Porque queremos una onda cuadrada. Entonces lo que vamos a hacer es poner un bloque generador de pulso y conectar el bloque generador de pulso como la variable de control de la fuente de voltaje. Entonces en la fuente de voltaje aquí le van a quitar todito, no le van a poner inicializar y vamos a ponerle que mide el voltaje. Estoy copiando esta pantallita de la configuración a la... Y para el generador de pulsos lo vamos a dejar tal como está en términos de tiempo. Amplitud le vamos a poner los 10 voltios que pide la guía. Periodo, la frecuencia que pide la guía es 500, por tanto el periodo va a ser 1 sobre 500. El ancho del pulso 50%, es decir, que esté la mitad del tiempo en 10, la mitad del tiempo en 0. Por favor, mucho cuidado que sea time-based, es decir, que esté en términos de tiempo. Si ponen en términos de muestra, se tiene que configurar de una manera diferente. Adicionalmente vamos a utilizar series RLC. Podrían ustedes utilizar un solo bloque RLC branch y ponerlo como RL. Pero si hacemos eso, no vamos a tener variables independientes para la R y para la L. Entonces vamos a poner una R y una L. Para poder medir el voltaje de la R y el voltaje de la L independiente. Si no, tendríamos el voltaje de la rama completa.
pues hacemos la conexión que nos está pidiendo la línea. Ponemos el bloquecito de tierra, ya saben que tienen que poner el bloque de tierra que aparezca en la sección Specialized Power Systems, ¿no? Vamos a poner a la L, pues el nombre completo, se llama L, de 80 milihenry, ¿verdad? Y a la R, pues el nombre vamos a poner la R y el valor que tiene, que es 360 ohmios. Tanto a R como a L le ponen el valor por dentro y le ponen que mida todo. Lo más sencillo es siempre pedirles que midas todas las cosas que hay. Esto no es lo que necesitamos. Al inductor hay que ponerle valor inicial, corriente cero de valor inicial, para que esté de acuerdo a lo que poníamos en la parte teórica. El primer periodo de la onda cuadrada es la fuente positiva. Entonces le ponemos que el inductor comience con corriente cero. Ya básicamente con esto ya tendríamos la simulación completa. Lo que nos falta es la parte de las señales. Se supone que queremos ver un par de variables. Vamos en el multímetro a seleccionar el voltaje de la fuente y el voltaje del inductor. Entonces abrimos el multímetro y seleccionamos voltaje de la fuente. A la fuente le vamos a poner V1 de nombre. Entonces seleccionamos el voltaje de la fuente y el voltaje del inductor. Ahora vamos a utilizar un bloquecito llamado demux. Demultiplexor. Lo que hace este demux es básicamente separar señales. Aquí tenemos dos mediciones. Entonces con este bloque de MUX lo que yo estoy haciendo es separando esas mediciones en dos señales independientes. Y voy a ponerle aquí voy a poner aquí un scope. Scope es el osciloscopio de MATLAB. Es el bloque que se utiliza para realizar las gráficas. Viene de osciloscope, todo lo que abreviado. ¿Por qué abrevia el nombre MATLAB? Porque esto lo utilizamos para muchas disciplinas, no solamente para electricidad. Este punto es muy importante, por favor, mírenme un ratito. Nosotros tenemos que al scope, que está aquí, darle clic derecho e ir a donde dice Signals and Ports, señales y puertos. E ir a donde dice Number of Input Ports y cambiarle el número de puertos de entrada a 2. Porque vamos a meter dos señales por separado. Se pueden meter las dos señales directamente en un solo puerto, pero entonces quedarían vinculadas todo el tiempo y no podía hacer cosas independientes con ellas cuando se me diera gana. Por eso es mejor meterlas como dos puertos separados, así como lo estoy haciendo aquí. Y aquí en el cablecito le doy doble clic para poder ponerle el nombre que yo quiero. Este que es el voltaje 1, el voltaje de la fuente, y este que está acá es el voltaje del inductor. Antes de ya proceder a darle run, a correr, nos falta ajustar dos cositas nada más. La una es el tiempo que vamos a simular, y la otra es la precisión de la simulación. Entonces, en primer lugar vamos haciendo el tiempo de simulación. La onda cuadrada que tenemos aquí es de 1 sobre 500, de 500 hercios, es decir, el periodo de la onda es 1 sobre 500. ¿Cuántos periodos yo quiero ver? Digamos que quiero ver 5 periodos. Entonces aquí le pongo el stop time.
1 sobre 500, que es un periodo, multiplicado por 5. Y ahí se ya termina. Ya después vamos a la de la precisión. Simplemente háganlo hasta que la gráfica se vea como lo que tengo aquí en mi pantalla. Las líneas se ven un poquito inclinadas, eso está bien así. Ya después corregimos eso. Por el momento quiero que hagan este aquí y que me indiquen cuando ya tengan esa forma de onda, escribiendo en el chat listo. Cosa que ya sé que ya estamos todos por aquí. Entonces, hasta aquí tenemos que estar toditos, ¿no? Escriben listo en la pantalla cuando ya, en el chat cuando ya están hasta aquí. Si algo tienen una duda me dicen. Ingeniero, ¿puede la Tierra cómo puso? Disculpe. Es un bloque llamado ground. Está en el chat, bloque ground. Profesor, la gráfica a mí me sale un poco distinto a lo que usted le sale en el scoop. Acabo de mandar la foto en el chat como mensaje. No te entiendo la pregunta. ¿Qué me dijiste, perdón? Tiene que salir lo que está aquí. Si no te sale lo que está aquí, está mal. Ajá, exacto. Entonces me sale un poco distinta la gráfica. No te sale un poco distinta, te sale muy distinta. Pues sí, lo que pasó es que no escogiste la señal del voltaje de la fuente. Recuerda que tienes que les estoy diciendo que grafiquen es el voltaje de la fuente y el voltaje del inductor. En el multímetro no cogiste el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es el que aparece como USRC. U de source. Allí lo que tú graficaste es la corriente del inductor y el voltaje del inductor, no el voltaje de la fuente y el voltaje del inductor. Entonces, ¿cuál es la que hay que coger? La del USRC y la de V, la del inductor, ¿verdad? Correcto. Ok. Ingeniero, disculpe la molestia. ¿Cree que podría conectar la Tierra? Es que no me sale la conexión. Ya tengo el ground, pero para conectar nada más. Recuerden que siempre tienen que escoger los bloques que aparecen en la librería Specialized Power System. Siempre. Si no es el bloque de esa librería, no les va a conectar, porque son como mundos distintos dentro del mismo programa. O sea, cuando buscan todo bloque, cuando lo busquen, siempre tienen que ver que en el bloque siempre se ve la ruta del bloque, ¿no? Pero aquí se ve que este gram está en Simulink Source, ese no es. Este está en HDL Coder Source, no, ese tampoco es. Este dice Electrical Specialized Power System, este sí es. Si no, nunca te va a conectar. Listo, profe. Sí, ahora sí ya me salió. Van escribiendo listo cuando ya les va saliendo en el chat, por favor. Y eso lo uso como base para ir midiendo los tiempos y no dejar botado a nadie. Sobre todo porque los siguientes 3
experimentos son muy similares a este. Si hacemos bien este, los otros son fáciles. Y aún no hemos terminado este, falta corregir una cosa. Ingeniero, una pregunta. ¿La constante de tiempo va a ser el momento en el cual el inductor está completamente cargado? No, para nada. La constante de tiempo simplemente es lo que divide al tiempo en el exponencial, nada más. El momento en el que el inductor está completamente cargado es más o menos en 5 constantes de tiempo. A ver, ¿qué dice Chiyogai? Que la bici juega. ¿Estás en MATLAB? Sí, mister. Digamos, lo que pasa es que le cambiaste el estilo a la gráfica. Pero no sé cómo hiciste eso. Aquí en donde, cómo hiciste eso sin querer. Se me hace raro. O sea, aquí le das clic derecho, Style, tú le puedes cambiar el tipo de línea que utiliza la simulación. A muchos tipos, pero ponle en línea recta. Profesor, Sí, dime, Ron. no sé qué tengo mal configurado porque no me sale igual la gráfica. Ahí mandé la captura en el chat. Está bien, no, no es que está mal la gráfica. A ver, la del puente de voltaje. Digamos, así por encima pareciera que tienes mal en los valores de las resistencias e inductancias. Sí pusiste bien en los 360 ohmios aquí adentro. Recuerden que yo les pongo aquí en el nombre 360 solo para que sepan el valor sin tener que abrir el bloque, pero es 360, tienen que compararlo por dentro. Lo mismo para la corriente, 80 milihenrios y 0 de condición inicial. Si le cambiaste eso, Ron. Tenía bien la de 80, pero tenía mal, faltaba un número. Sí, y el inductor 80 milihenrios, no 80 cerrado. Sí, lo que pasa es que creo que en tu simulación habías puesto un inductor muy grande. Entonces la corriente se mantenía constante porque el inductor era tan grande que aguantaba cualquier cambio. Solito él era capaz de alimentar un circuito por mucho tiempo. Chuyogar, ¿y pudiste corregir? Ah, ya, perfecto. Chuyogar, ¿y cómo le hiciste Sí, para mister. cambiar
logra cambiar el tipo de línea por No, defecto. mister, estaba puesto como marquillas en cada punto y estaba ahí seleccionado un tipo de como una esfera. Pero por eso te pregunto, ¿cómo le hiciste? ¿O la has utilizado MATLAB en otro curso? No, no, ni idea, la verdad no sé ni graficar, así que imposible haberle cambiado. Pero es súper curioso. Porque como te digo, tienes que hacer algo que ya es un poquito más avanzado, ¿no? Para buscar que te quede así. Qué cosa tan rara. Sí, mister, Eh, ahí tiene la opción, abajo de B1, en line, póngale style a la línea. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué Ujú. cosa? Ahí donde Ah, dice, no, sí, donde sí, 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 dice la. aquí le puedes. Sí, sí, sí. O sea, sí sé cómo Ajá. ponerlo así. Lo que te digo es que tienes que tú hacerlo. No, por defecto no te sale ya con un tipo de línea con bolitas. Por eso se me hace muy curioso. O sea, ¿cómo pasó que sin querer se configuró para que sea el defecto así? Ron, ¿qué pasó? ¿Ya te salió? ¿Eso es lo que me estás mostrando? No sé qué pasó, se me cerró MATLAB ahorita. Ya toca abrirlo. ¿Sí habías guardado o no? Bueno, simulaste. Creo que cuando simulas, cuando le das run, ya se guarda por defecto. Muy bien, entonces ya todos creo que estamos hasta aquí, ¿no? O alguien no está, porque no están escribiendo listo. Ahí está, 1, 2, 3, 4. Herrera, ¿cómo vas? Profe, estoy esperando a que me grafique porque se me colgó el MATLAB. Ya, entiendo. Ya démosle tiempo a ver Sí. que te vea. Química, ya he terminado desde el principio. Lazo, tú me estabas haciendo unas preguntas, pero ya terminaste también. Sí, ya terminé, gracias. Ya Chiyogayi, Ron ya terminó, solo para que volver a abrir el archivo. Sánchez, ¿ya terminaste? Estoy esperando que me cargue, así mismo se me colgó el MATLAB. Chuta, estamos con problemas con el programa, ¿verdad? Carvalho ya terminó. Y Cruz, Cruz, ¿ya terminaste? Sí, profe, le mandé la foto que me había salido mal, había tomado otras cosas en el multímetro. Ya terminé. Ya. Igual siempre escriban listo, por favor. Sí. Cosa que si yo rapidito yo voy al chat, ya todos los que ya están ya sé que terminaron. Muy bien, entonces, bueno, 3 compañeros están esperando que les cargue, pero eso es sencillo. Por el momento miren mi pantalla. Si se dan cuenta cómo las líneas de la onda cuadrada no se ven tan cuadradas, se ven como que inclinadas. Recuerden que MATLAB es un software de programación numérico. No es que calcula la ecuación diferencial y la resuelve, sino que por métodos numéricos determina los puntos de la señal. Y los hace saltando ciertos números de tiempo. Entonces aquí, ¿por qué se ve inclinada? Porque un punto está en 2.96 y otro punto está en 3. Están muy cerca el un punto al otro. Entonces, ¿cómo Profe, puedo mejorar eso? Lo puedo mejorar poniéndole más precisión al programa. Entonces aquí donde dice continuo, vamos a dar doble clic y en lugar de que diga continuo, vamos a poner discreto. Continuo en realidad también es discreto, solo que es un discreto en el que el programa decide cuál es el tiempo de simulación. Aquí yo decido cada cuántos segundos va a ser va a poner un puntito. Entonces le voy a poner 1 por 10 a la menos 6, le estoy poniendo más puntitos. Cuando corre la simulación, pues si ven cómo ya se ve mucho más recto. Incluso si me acerco lo sigo viendo recto. En realidad no es recto, si me acerco lo suficiente van a ver que sigue siendo una línea inclinada, solo que hay tantos puntos que es bien difícil atinarle a un punto donde ya se puede apreciar la inclinación de la línea. A eso se le llama la precisión de una simulación. Obviamente este número que está aquí tiene un inconveniente. Si ustedes le ponen muy chiquitos el número, por ejemplo 1 por 10 a la menos 10, entre más puntos ponga, más cálculos va a tener que realizar el programa. Entonces si ven cómo en este instante mi computadora está pariendo para poder hacer la simulación. profe, no se me guardó, lo voy a volverlo a hacer. Ya, pues dale, igual ya será la segunda vez, ¿no? Ya podrías hacerlo más rapidito.
Siempre estén guardando constantemente por si acaso les pase eso. Entonces, si ven cómo se está demorando varios segundos y recién va por el 14% de la simulación. Entonces, si lo doy parar, ya, igual 1 por 10 a la menos 10 es innecesario. Ustedes vieron que con por 10 a la menos 6 ya tenía suficiente. La computadora o sea, sí tiene más o menos bastante, tiene un procesador más o menos decente. Entonces, podría pasar que en algunos computadores con 1 por 10 a la menos 6 ya se demora un poquito, es normal. Si ustedes dicen por qué se está demorando es porque entre más puntos le pides que calcule, más va a tener que procesar. Este curso es el 100... ¿Cuánto es? Es el 101 creo que es. 5. 105. Ya, entonces vamos a ver. Listo. Entonces estoy guardando en cada uno en cada curso estoy guardando con el nombre de que le he puesto en ese caso para si hay alguna cosa que hago diferente en un curso que otro, recordarles cuando les revise. Entonces, por favor, mucho cuidado con esto. Esto es la precisión de mi simulación. Más chiquito este número, más puntos utiliza el programa y mejor es el cálculo. Pero más chiquito es este número, más demando del computador para que termine de hacer el proceso. Una de las claves para la que es ingeniería es determinar cuál es la precisión que requiero en la simulación. Entonces cambien eso y corran otra vez la simulación. Los que están con problemas, esperemos que se les corra con este. Y si recuerden que nosotros pusimos la señal por separado. No la metimos directamente. Se podía meter directamente el multímetro al scope y les iba a salir algo así. Pero como la metimos como dos señales independientes, si nosotros damos clic en este engranajito que está aquí, y vamos aquí donde dice layout, podemos cambiarlo a dos displays al mismo tiempo. Entonces podemos ver las señales por separado. Siempre con esta cosita que está aquí se puede ajustar el zoom. Entonces, esa es la ventaja, que yo puedo ponerlas como quiera. En realidad aquí pueden poner 4 señales, 20 señales, todas las señales que quieran, solamente que solo se va a llenar 2 cuadritos porque solamente metí 2 señales. Pero cada señal se trata como algo independiente. Las puedo poner en la misma gráfica si quiero en algún instante. Pero si en otro instante quiero revisarlas por separado, pues lo puedo hacer por separado. Eso porque las puse como por separado dentro del scope. Por eso le puse 2 puertos de entrada al scope. Entonces eso es lo que tenemos que hacer por el momento. Vemos que la forma de onda del voltaje del inductor es la que estábamos esperando, ¿verdad? Nosotros vimos como obviamente aquí está hecho un garabato de alguien que no sabe dibujar bien, pero la idea es que es la misma forma de onda. No son como exponenciales decrecientes que se aproximan de 10 o de menos 10 hacia 0. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Sí, mister, ¿cómo hizo para etiquetar? Etiquetó las gráficas, creo. Están como B1 y BL, ¿no? Aquí en el cable, si viste que le puse, si das doble clic en el cable que estoy señalando, el que entra al scope, le das doble clic y le puedes poner un nombre, y ese nombre se conserva en el scope. De hecho, también, si ustedes lo ponen como uno solo, aquí si ven aquí arriba hay B1 y como BL, aquí está diciendo que están las dos, pero si quiero saber cada línea cuál le corresponde, puedo dar clic aquí en configuración, irme aquí a display, y voy aquí donde dice show legend, y si ven aquí se pone esta línea, se pone un cuadrito donde dice la línea amarilla es B1 y la línea azul es BL. Ese tipo de cosas ya es más que nada para estética, no siempre es chévere poner una simulación que se vea bien. También cuando ustedes revisen, digamos, ahorita es un circuito RL, pero esto de aquí lo pueden tener que hacer si se dedican a diseño y a ingeniería. Por el circuito grande, cuando algún día abran una simulación que han hecho hace tiempo, porque les puede servir para utilizar la misma, modificarla y hacer la simulación de algo distinto. Es más fácil revisar si es que le ponen nombres por todos lados. Por todos lados ponen etiquetas que representen algo. Cosas que ya saben por qué se llama así o qué es lo que está representando su gráfica. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Avanzamos?
¿Sí pudieron correrla con 10 a la menos 6 o no les dio, o tuvieron que ponerle menos? Recién me cargó, profe. Recién cargó. Trata de ponerle menos, trata de ponerle 10 a la menos 5. De todos modos, la primera vez que hagan una simulación siempre se toma más tiempo que el resto de veces. Porque el programa no se va medio loco, pero lo que tiene de bueno es que una vez que ya has corrido una simulación, guarda en memoria ciertos datos que considera que le pueden servir cuando vuelvas a correr la misma simulación. Entonces la segunda vez siempre se va a demorar menos. Pero precisamente por ese tipo de cosas es que consume bastante RAM. MATLAB te come la RAM casi como Google Chrome. Profe, una pregunta. En la leyenda, ¿cómo hizo para cambiar el nombre y que el amarillo sea B1 y la azul sea BL? Digamos, eso lo asignó el programa, yo no lo cambié. El nombre simplemente es porque le puse el nombre aquí al cable. Le di doble clic en el cablecito y le cambié el nombre. Entonces ya eso se conserva en el scope. Ya, gracias. Profe, me atrasé porque recién terminé de hacer otra vez la simulación. ¿Qué hicieron? Solamente ajustamos la precisión. La línea era inclinada, ahora ya es recta, porque aquí antes dice Power Guide le cambié de continua a discreta y le puse más precisión. Y dije calcula cada número de puntos más corto. Muy bien, voy a seguir porque ya estamos con mal tiempo. De todas maneras, lo que voy a hacer ahorita no es nada que no use la misma simulación. Recuerden que esto que está aquí representa un osciloscopio. En el laboratorio de redes ustedes tienen un osciloscopio, un aparatito donde conectas unas puntas de prueba como un multímetro, por lo general para medir voltaje, y ustedes ven en una pantallita chiquita de un solo color la forma de onda que tienen las señales. Si estuviéramos en la SPOL, esto sería lo que verían, solo que no con color amarillo y color azul y con leyendas, sino simplemente unidades de tiempo y de las líneas del mismo color. Pero se vería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio? Medimos la constante de tiempo. Siempre en un osciloscopio va a haber unas líneas que se llaman cursores, que son líneas verticales donde cortan a la señal, me dicen cuál es el valor en el eje de las X y en el eje de las Y. Aquí en MATLAB podemos activar los cursores dando clic aquí donde dice Cursor Measurements. Y aparece esto que está aquí. Tienen que dar clic en el último, en la reglita que está justo al final de los iconos. Me parece que esto sí es igual en casi todas las versiones, pero en caso de no serlo, busquen lo que diga Cursor Measurements o que tenga forma de reglita. Y les tienen que aparecer estas dos líneas verticales que se llaman cursores, que sirven para poder, si se dan cuenta acá al lado, donde dice Test Selection, me dice con respecto a la señal que yo le digo, por ejemplo, él está considerando el voltaje de la fuente, B1, me está diciendo esta línea vertical número 1 corta la fuente en este punto qué valor de tiempo es el punto 0.004 algo, y el valor numérico pues es 10, porque la forma es constante, ¿no? Yo no voy a hacerlo con respecto al voltaje, a la fuente, voy a hacerlo con respecto al inductor. Voy a colocar uno de estos cursores al inicio de la onda cuadrada, de cualquiera de los términos de la onda cuadrada. Por aquí lo estoy colocando en 0.004. Y voy a colocar el otro cursor en el punto donde el voltaje sea igual a 3.67, de acuerdo con lo que hicimos en la parte de la teoría. En la teoría vimos que vamos a buscar que en un tau, el voltaje evaluado en una constante de tiempo va a ser 3.6788. Entonces, si yo con el cursor busco un punto donde el voltaje valga 3.6788, estaría ya considerando el tau del circuito. Y de esa manera podría determinar la constante de tiempo de mi circuito de manera práctica. Si quiero más precisión, simplemente tengo que hacer un zoom. Por aquí tenemos de todas maneras 5. Como pusimos bastante precisión en cálculo, se puede uno acercar y ya una vez que se acerca ya puede hacer este cálculo más sencillo. Entonces queremos 3.678, ¿no?
ahí está bastante preciso. En este 67.8 puedo tratar de buscarlo. Para los que les gusta la precisión, pues pueden buscar esto de aquí hasta que quede perfecto. Pero con que esté cerca es bastante bueno. Digamos, si quiero que esto me dé la opción de cambiar mejor en el tiempo, realmente voy a mejorar esto si es que le digo también aquí en el discrete, le pongo menos puntos, le pongo más puntos más cercanos. Si por ejemplo en lugar de 1 por 10 a la menos 6, le pongo 1 por 10 a la menos 7. Ingeniero, disculpe, ¿cómo hizo para mover los cursores? Es que no me sale para hacer zoom, pero no los puedo mover. Pero o sea, tienes que haber quitado la herramienta zoom, tienes que tener sin el zoom para que puedas seleccionar el cursor. Si tienes puesto el zoom te va a hacer la lupita, pues. Si es verdad, no me salía eso. Me hubiera quedado más con el punto que tenía antes y ya no, 67.8, no, están 77. Y ahí nos quedamos entonces. 68 está bastante preciso. Y aquí donde dice delta t, me da la diferencia de tiempo entre los dos cursores. Se supone que aquí tengo un tau, y mi tau entonces sería 219 microsegundos. Eso vendría a ser en este caso mi tau experimental. Mi tau experimental me estaría quedando 219.3 microsegundos. El verdadero tau es milisegundos, perdón. No, microsegundos. Aquí tengo mal acá arriba. Sí, micro. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay un error porque hice la medición manualmente. Y pues en las tablas que ustedes, en las tablas que ponen en el reporte, ponen el cálculo de error y explican por qué hay un error, ¿no? En el laboratorio de realidad también suele haber error porque no estamos haciéndolo así. Puede haber hecho trampa, no puede haber puesto 4.2222 aquí, en el punto en el que me interesaba, el cursor 2. Pero bueno, ese es el cálculo que tenemos que hacer. De hecho, me parece que el cálculo va a ser más preciso si tomamos el primer tau. Porque en el primer tau, la condición inicial es 0. Aquí no se está estabilizando en 0, está quedando un poquitito, así que va a haber una pequeña diferencia. Ahí se está viendo, 3.678 justo en 222 microsegundos. Muy bien, entonces eso de ahí es la medición de la constante de tiempo de manera experimental. Voy a pasar a explicar el segundo problema, lo que es la constante de tiempo, el valor de la constante de tiempo del problema RC. Entonces, mientras les explico la parte de la teoría del RC, que de todas maneras ya lo han visto en la teoría, no solo es un repaso rápido, vayan terminando los que tienen problemas porque no les está cargando o porque se cerró el programa de loco o alguna cosa. A menos que quieran hacer una pregunta respecto al primer experimento. Muy bien, entonces vamos analizando el problema RC.
Tenemos algo muy similar, un circuito RC, resistivo capacitivo, con una fuente de voltaje que es una onda cuadrada. Como la onda cuadrada tiene dos valores de C, 10 y 0, vamos a primero generalizar el problema y resolverlo como una fuente de devolvedor constante y una condición inicial en el capacitor. Como ustedes saben, cuando un circuito es RC, la variable más importante del circuito es el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor se mantiene incluso cuando hay cambios, y todas las otras variables del circuito pueden dar cambios bruscos siempre y cuando, buscando siempre que la variable que se mantenga sea el voltaje del capacitor. Entonces vamos a resolver el circuito en términos del voltaje del capacitor. Vamos a decir que queremos encontrar el voltaje V de t. Nuevamente, la forma de ondas de un circuito RC de orden 1 es siempre A por E a la menos T sobre tau, parte natural, y más B componente forzada, donde la constante de tiempo ahora tiene por valor R por C. Aquí necesitamos otra vez dos condiciones para poder encontrar los valores de las dos constantes. Ya tenemos la condición inicial del voltaje. Vamos ahora a calcular cuánto valdrá en infinito. Como ustedes saben, en infinito todas las corrientes y voltajes se estabilizan y son constantes si la fuente es constante. La corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje. Entonces, si el voltaje es constante, la derivada vale 0 y la corriente del capacitor sería 0. El elemento de circuitos que tiene corriente 0 es el circuito abierto. Entonces, el capacitor en el infinito se lo puede representar con un circuito abierto. Un elemento que no tiene corriente pero tiene voltaje, que es el capacitor cargado. La corriente se hizo 0, no importa porque el voltaje del capacitor es el que se carga, no la corriente. Es el inverso que el inductor. En el inductor la corriente se hacía 0 y el voltaje el voltaje se hacía 0 y la corriente es la que lo cargaba. Ustedes deberían haberme escuchado algo de esto en dualidad. Entonces, ya usando esos valores podemos crear un sistema de ecuaciones. La ecuación 1 es en t igual 0 sería a más b igual b sub 0. Ecuación 2 en infinito sería b, lo que es igual a b1, ¿no? En infinito, ¿cuál es el valor del voltaje? Si nos fijamos en el circuito, en infinito no hay corriente por el resistor, no hay voltaje en el resistor y por tanto el voltaje en el circuito abierto es exactamente igual que el voltaje de la fuente. Entonces ya tenemos el valor de b, utilizamos ese valor para determinar que a sería b sub 0 menos b sub 0 menos b1. Reemplazamos y encontramos una fórmula general para el voltaje del capacitor en este tipo de condiciones. El voltaje del capacitor sería b sub 0 menos b1 por E a la menos R sobre L por T más b1. Entonces tenemos una onda cuadrada, ¿verdad? Constante en 10 y constante en 0. Primeramente, cuando vale 10, vamos a considerar que la fuente vale 10 y que la condición inicial vale 0, porque viene de un término en el cual el voltaje vale 0. Vamos a suponer que se había descargado antes de que pase de valer 10 la fuente. La constante de tiempo va a ser igual para en ambos casos, y va a valer R por C, que da 0.01 segundos. Entonces el voltaje de la fuente sería igual a es B0, que vale en este caso 0, menos B1 que vale 10, y acá B1 que vale 10. Reemplazamos todos los valores y me queda esta expresión que está aquí. 10 menos 10 por E a la menos 100. 100 es el inverso de 0.01. Como vamos a necesitar el valor inicial en el siguiente periodo, calculamos el valor en el que tiende en infinito. En infinito esto se carga, se vuelve 10 voltios porque la decreciente se hace 0. Y este valor que está aquí lo podemos utilizar como condición inicial para el siguiente tramo del periodo. En el siguiente tramo del periodo, la fuente vale 0. Si ponemos aquí un corto, la condición inicial es el valor final de la primera condición, es decir, el 10 de acá se convierte en la condición inicial del siguiente. La constante de tiempo no cambia. Aplicamos la misma fórmula reemplazando los valores que ahora tenemos. Y me queda esta forma de onda, 10 por E a la menos 100. Entonces el voltaje del capacitor sería 10 por E a la menos 100. En infinito esto vale 0 y esta de aquí viene a ser la condición inicial pues del otro parte, ¿no? Es cíclico. La condición final del 1 es la condición inicial del otro periodo, de otro semiperiodo. ¿Qué forma de onda me generan esas señales? La que está aquí graficada. 10 menos 10 por E a la menos 100 es una señal que comienza en 0 y termina en 10. Y la opuesta es una señal que comienza en 10 y termina en 0.
Es decir, el capacitor está cargándose hasta 10, hasta el voltaje de la fuente, y luego se descarga hasta 0 cuando la fuente vale 0. El capacitor sigue el voltaje de la fuente, entonces sigue hasta que la copia. La fuente vale 10, te copia. Llega a 10. La fuente vale 0, te copia, vale 0. Solo que en el capacitor el cambio no es brusco, porque el capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. El cambio es continuo. Nuevamente, si representamos durante el periodo de carga que está aquí, si utilizamos la ecuación y lo reemplazamos en la constante de tiempo, vamos a obtener menos 10 por L menos 1 más 10, que da 6.3212. Esto es el 63.21% del voltaje máximo. Quiere decir que si en el osciloscopio buscamos este punto, donde la señal vale 6.3212, y medimos la diferencia con respecto al punto donde empieza la señal, tendríamos la constante de tiempo de mi circuito. ¿Alguna pregunta respecto a esta parte teórica? Muy bien, entonces vamos a armar el circuito. Recomendaciones para el circuito que sigue. Número 1, no lo armen en el mismo archivo, porque el archivo que vamos a hacer en la guía nos indican que para el circuito RL-RC, la primera frecuencia con respecto a la cual vamos a hacer esto es de otro paralelo. Otra materia también, estamos usando un multisim. La guía de redes 2, esta guía, nos indica que, no se olviden, ¿no? Para este circuito RL que ya utilizamos, aquí hicimos la simulación con 500 Hz. Ustedes tienen que hacer la simulación con 800 Hz. Se tienen que hacer dos casos. Cuando cambien 800 Hz, tienen que cambiar las frecuencias de la señal cuadrada, pero también tienen que ajustar el tiempo de simulación para que se puedan ver un número correcto de periodos y ajustar la precisión. La constante de tiempo les va a cambiar porque la inductancia que les piden es distinta. Ahora, en el problema RC, nos piden también dos valores de frecuencia, pero las frecuencias de acá son mucho más chiquitas que las frecuencias de antes. Entonces, para que se vea en el scope de manera adecuada la gráfica, vamos a necesitar hacer un nuevo archivo, porque vamos a cambiar el tiempo total de simulación. Entonces, les recomiendo yo que cojan el mismo archivo que tenían hecho antes, lo copien y le cambien de nombre de experimento 1 a experimento 2. Y simplemente modifiquen sobre el archivo los valores de la señal. Entonces, ¿qué nomás cambió? Cambió el resistor. El resistor aquí era 360, mientras acá me piden 20.000 ohms. Entonces le cambiamos el valor y le cambiamos el nombre para que diga lo mismo. Aquí ya no vamos a tener un capacitor, vamos a tener un inductor, vamos a tener un capacitor. Y el capacitor vale medio microfarad. Vamos a setear la conexión inicial a 0 voltios del capacitor. Adicionalmente, vamos a cambiarle el nombre. Ojo que el momento en el que nosotros le cambiamos el nombre al bloque del capacitor, ya no va a ser válido lo que está aquí en el multímetro. Así que si yo lo doy correr en este instante me va a dar un error. No pasa nada, está bien que les dé ese error, porque ya no existe la variable que les estaba pidiendo antes. Pero ya ahorita que le di play, si yo voy al multímetro y en el multímetro busco ahora sí la actual variable, el voltaje del capacitor, ya todo va a salir bien. ¿Sí? El pulso es frecuencia 10 Hz, eso sería 1 sobre 10. Aquí ya no sería el voltaje del inductor, sería el voltaje del capacitor. Obviamente esto ya solamente es adorno, porque en realidad ya con esto ya debería correr bien. Ahora, si yo le doy ahorita a correr y veo el scope, voy a ver algo feo. Voy a ver esto que está aquí. ¿Quién me dice por qué estoy viendo algo feo aquí? Porque no ajustó el periodo. El periodo de la onda cuadrada sí lo cambié. Le cambié la frecuencia de la onda cuadrada. El tiempo de simulación. Correcto, el Es. tiempo de simulación. ¿Sí? Entonces siempre ustedes ven que la simulación les da algo feo, no se asusten o crean que el simulador está mal, sino buscan todos los valores. Entonces, anteriormente la señal tenía una frecuencia alta,
Por tanto, el tiempo de simulación era chiquitito. Como este señor tiene una frecuencia más baja, es más lenta y vamos a necesitar más tiempo de simulación para que corra. Yo no estoy calculando aquí ese tiempo de simulación, no me iré a simular si tengo que hacerlo, sino que simplemente un periodo de la onda cuadrada va a ser 1 sobre 10. Si quiero ver 5 periodos, pues multiplico por 5. Si quiero ver 4, lo multiplico por 4. Entonces le damos correr a esta simulación y pues efectivamente ahora sí ya vamos a ver la onda que la onda que se suponía que debíamos ver. Que es una onda cuadrada, la onda cuadrada de la fuente y el capacitor que es como que se carga siguiendo la fuente. Anda de copeo. La fuente se pone en 10 y quiere copiarla a 10. Anda, la fuente se pone en 0 y quiere copiarla a 0. Entonces voy a poner aquí esto de aquí para que les quede como referencia. Y vayan haciéndolo ustedes y escriben listo en el chat cuando ya les quedó. También si van terminando rápido, si no tienen problemas con el computador, vayan calculando la constante de tiempo. Solo recuerden que ahora la constante de tiempo la vamos a calcular con el 3.67, sino con 6.30. De hecho, aquí ya terminó. Mil disculpas, jóvenes, por mi gustezo. Está dando clases todo el día. De igual manera, porfa, van escribiendo listo en el chat, ¿sí? Para ya saber cómo van. Bien. Por si acaso, eso que le estaba mostrando a Chiyogaji, porque él activó esto, no sé, no sabemos cómo, también sirve para poder ustedes decidir cuál es el valor de la forma de la onda. Por ejemplo, este color amarillo que a mí no me gusta, lo puedo cambiar a rojo. Incluso la línea que es aquí completa, la puedo cambiar a punteada. O sea, estéticamente se pueden hacer gráficos muy chéveres en MATLAB. De hecho, para publicaciones científicas se utiliza MATLAB. O si no, Python, no Python. Pero las dos son buenas opciones. Entonces ustedes pueden decidir qué tipo de colores quieren para sus señales. Digamos, obviamente que todo sea muy genérico no va a bajarles puntos jamás en un reporte. Pero ver que le han puesto ganas para que se vea chévere, sí les sube puntos.
Profe, ¿habían condiciones iniciales para el capacitor? Es preferible ponerle 0 de condición inicial. Porque si te acuerdas que cuando comenzamos e hicimos el cálculo, cuando el voltaje valía 10, dijimos que la condición inicial era 0. Entonces, por precisión, sería mejor ponerle 0 como condición inicial. Profe, podría ver de pronto que tengo mal porque me sale un error en la simulación. ¿Qué dice el error? Es una función que está indefinida, me sale. Ya le mando una foto para que vea mejor. Claro, pero lo ideal es que, por eso te pregunto qué dice, para que analicemos y que tratemos de que tú llegues a la conclusión de cuál fue el error. Dice que los argumentos de entrada son de tipo struct. Que los argumentos de entrada son de tipo struct. Ya, entonces envíame, eso sí es más avanzado. Bueno, no encuentro un color que me guste. De hecho, yo utilizo generalmente el fondo negro, pero también pueden cambiarlo, por si acaso. Pueden ponerlo blanco. El color de la figura, también pueden poner blanco el background. Profe, no sé si me puede ayudar en lo que es la leyenda. Es que ya le doy el nombre a los cables, pero igualmente salen otros nombres por default, pero no me sale B1 y BC. Pero no te digo que escribas un texto, sino que le des doble clic al cable. Le estás dando doble clic al cable. Sí, doble clic al cable, sí mismo. A ver, manda foto, pero no estoy seguro que pueda a distancia averiguar qué es lo que le pasa allí. Bueno, la cosa es que se puede jugar con estos colores, ¿no? Ya se me fue la mano con el juego. Lo único malo de ponerlo de blanco es que se ve feo el texto de la leyenda. Vamos a ver el texto de la leyenda, cómo lo cambiamos. Dejémoslo ahí por ahora. A ver, me estaban enviando Demux 1 y Demux 2. Demux 1 y Demux 2 son los puertos de los puertos del Demux. O sea, es como si no estuvieras poniendo el nombre de la leyenda. Por eso te digo, ¿estás seguro que le estás dando así doble clic aquí y ahí le cambias el nombre? Porque si lo escribiste simplemente como un texto, no te va a coger eso. Sí, le puse así mismo, pero voy a intentar otra vez, si acaso. Porque si no le hubieras puesto nombre, eso es lo que te saldría, porque esos puertos son los puertos del bloque de MUX, el puerto 1 y el puerto 2. Entonces por eso es que te saldrían así. Que es la razón. Ahora alguien más estaba teniendo un problema de algo de tipo de datos. Que voy a enviar una pantalla pero no la envío.
O le envío y no lo vi. Yo, profesor, todavía no puedo solucionar el problema. Déjame ver el pantallazo. A ver. En la onda cuadrada, dale doble clic a la onda cuadrada. Si pusiste aquí time based. O pusiste allí alguna cosa distinta. Hay que utilizar tiempo de simulación. Sí está eso. Está 10, 1 sobre 10, 50, 0. Ajá. Pero acá arriba donde dice pulse type, dice time base. Y aquí donde dice time, dice use simulation time. Ajá, están esas ahí. Ya, entonces, a ver qué más. Aquí en la fuente tienes así, sin nada, sin inicialización, solo copiar y copiar el voltaje. Y también en Sí, los valores que están aquí, mira que no hayas puesto alguna letra sin querer por aquí. O sea que diga 20E3 o 20.000 y que aquí en el capacitor diga 0.5 E a la menos 6 o 0.00005. Porque si pones algún texto por aquí, estás mandando texto a un campo que es date número. Y en algún lado eso puede volverse loco. sí está aquello, profe. En el tiempo de simulación, sí tienes puesto solamente el número. O sea que no vayas a poner aquí una letra sin querer. Solamente el número como tal. Sí, ya lo tenía, el 1 sobre 10, ajá, por 5. Ya estaba eso también. Profe, cuando le doy clic al scoop me sale desconectado. Pero sí está conectado, o sea, o... Ahí te está diciendo que tú, MATLAB utiliza bloques numéricos. Utiliza, digamos, todos esos bloquecitos que están aquí, en algún lado se convierten en comandos. Es decir, aquí ponemos nosotros bloquecitos, pero en realidad por dentro MATLAB lo que hace es trabajar con comandos. Lo que está diciendo es que tienes que encontrar que la función que consiga el número, que get known inputs, la función que recibe el número, le estás mandando un parámetro de tipo estructura. Eso quiere decir que en algún punto no estás tomando las señales correctas. Verifícate todito. Verifica que en el multímetro hayan 2 señales. Verifica que las 2 señales estén realmente llegando al bloque de multiplexor. Verifica que el bloque de multiplexor tenga 2 puertos, que los 2 puertos estén conectados al scope. En cada uno de los bloques verifica que sean números y verifica que tenga el tiempo de parada ese número. Verifícalo todo, porque en un punto, no sé en cuál, tienes que buscarlo todo en el archivo. Un bloque que no debería recibir una estructura está recibiendo una estructura y no debería recibir un número. Ese es el problema. Mira que si esté conectado el pulso aquí a la señal. Mira que el pulso tenga todos los parámetros bien definidos y que sea aquí todo exactamente igual como está acá. A ver, Ron, 3:30. Estamos un poquito atrasados. Entonces vamos haciendo la medición del tiempo del tau de esto que está aquí. Si mandamos los cursores, vamos a mandar el primer cursor al inicio de la señal y el segundo cursor a donde tengamos el voltaje cogemos el voltaje del capacitor
el segundo cursor lo mandamos a donde tengamos voltaje, el voltaje que necesitábamos. ¿No? ¿Cuál es el voltaje que necesitábamos? Era 63.212. Entonces buscamos el voltaje 63.212. Más o menos lo que es 63.212. Aquí está 64 y vemos el tiempo que obtenemos. Entonces ahí, por ejemplo, obtuve 0.01, que fue mi tau. Entonces, mi tau experimental fue exactamente 0.01. Obviamente hice trampa y traté de que me salga eso, pero la idea es esa, ¿no? Es la medición del tau de manera experimental. Ahora, esto no es tan complicado. Vamos a pasar al experimento número 3. El experimento número 3 vamos a básicamente copiar y pegar el 2. Este que vamos a hacer no sería el 3, sería el 2-2. Entonces guarden este archivito que está aquí, del experimento 2. Copiamos, pegamos y le cambiamos el nombre a experimento 2-2. Abrimos, porque lo que vamos a hacer en este archivo es muy parecido a lo que hemos hecho anteriormente. El experimento número 2.2 lo único que dice es, en la guía, les dicen que quieren que analicen el comportamiento de este circuito cuando la frecuencia del generador de pulsos es muy alta. Les piden que hagan esto para muchas frecuencias, pero ustedes ahorita solo vamos a hacer para la más grande de todas, para 1000 Hz, para 1 kHz. Entonces vamos a ajustar eso, vamos a ajustar aquí en el tiempo de stop, la medición. Y ahorita ya no vamos a poner 5 periodos, vamos a poner 50 periodos. Vamos a poner muchísimos periodos. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar, pero yo quiero ver muchos periodos. Entonces le damos correr y vamos a ver cuál es el efecto sobre la gráfica. Y la gráfica que obtenemos es algo más o menos como esto. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la gráfica? ¿Podría alguno hacer un análisis? ¿Por qué cree que tiene esta forma la gráfica? ¿Cuál? ¿La gráfica de la fuente o la gráfica del capacitor? Del voltaje del capacitor. No le da tiempo a descargarse. Entonces se descarga un poco y otra vez cuando el voltaje de la fuente es mayor mayor o igual al voltaje del capacitor al que está, entonces lo vuelve a cargar. Entonces así va continuamente hasta que lo va cargando un poco más y ahí se estabiliza. Correcto, Shigegai, me quitaste el trabajo en este instante. Casi que las palabras textuales que iba a decirles. Efectivamente es lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que la señal cuadrada es muy rápida y los periodos tanto de voltaje 10 como de voltaje 0 son muy cortos. Entonces empieza cargando tal como antes, pero apenas ha cargado un poquitito, pues pasa a 0, descarga. No lo dejan terminar de descargar, que ya le vuelve a decir carga. Y el efecto neto de esto al final es una estabilización. Las redes eléctricas son sistemas lineales. Así como ustedes están viendo en control automático, las redes eléctricas tienen una función de transferencia, tienen un punto de estabilidad. Cuando la señal de entrada es periódica, la señal de salida también es periódica como una red lineal, no en un sistema LTI. Entonces la salida es un sistema estable. Como el voltaje, como el capacitor mantiene su voltaje, el punto de estabilidad es uno en el cual hay un cambio de voltaje debido al voltaje de la fuente, pero el cambio es mínimo. ¿Sí ven cómo cuando se estabilizó? El voltaje del capacitor cambia, siempre va a cambiar por culpa del voltaje de la fuente, pero el cambio es mínimo porque el capacitor no deja que el cambio sea brusco. Adicionalmente, miren cómo se estabilizó alrededor de 5 voltios. Tiene voltaje máximo 5 y un poquito más.
pero se estabilizó alrededor de 5. ¿Por qué alrededor de 5? Porque el pulso tenía 50% de tiempo prendido. ¿Alrededor de cuánto creen que se estabilizaría si pusiera 20% del tiempo en 10 y 80% del tiempo en 0 voltios al pulso? Entonces, antes esto se estaba estabilizando alrededor de 5. La señal máxima tiene pico 10. Estaba alrededor de 5 porque la mitad del tiempo la fuente valía 10 y la mitad del tiempo la fuente valía 0. Ahora 20% del tiempo la fuente vale 10 y 80% del tiempo la fuente vale 0. Entonces el valor de estabilidad es simplemente 2. Aunque la señal cuadrada tiene valores 10 y 0, como la señal de la onda cuadrada es muy rápida, el capacitor mantiene el voltaje, se mueve lento. Para el capacitor es como si le estuviéramos no metiendo 20% del tiempo 10 y 80% del tiempo 0, sino un voltaje constante de valor 2. Entonces, por analogía, si en lugar de ponerle 20%, le pusiéramos 80%, pues la fuente se estabilizaría alrededor de 8. ¿Sí? En la guía les piden justamente que realicen un análisis de cuando las frecuencias son más y más altas, ¿cuál es el máximo valor que se va a ver en el capacitor? Ya con los piquitos, alrededor del punto más lo que esté en el piquito. Como para que ustedes vean cuál es el comportamiento de una red eléctrica con capacitor. Entonces, cuando las señales cuadradas tienen una frecuencia muy alta. Y ese sería el experimento 2-2, donde simplemente lo que hacemos es cambiar un poquito la forma. Ya nos falta solamente un experimento. Yo creo que sí vamos a alcanzar. Entonces, los puedo esperar unos 5 minutos más. ¿Cómo van con la simulación? Ya les salieron las gráficas del capacitor y la gráfica de alta frecuencia que está acá. Profe, de esa gráfica, ¿cuál es el porcentaje? ¿50? La que está en este instante es 50. Ya. En realidad todas las hacen con 50. Yo solamente les mostré qué pasaría si le cambiáramos a 10. Bueno, no sé, pero yo prefiero los fondos negros siempre. Me parece que el contraste es más fácil de visualizar. Con el fondo muy blanco me termina doliendo los ojos por mucho rato. Y eso es como debe quedar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo vas, Ron? ¿Cómo te queda con la última parte de la simulación? No sé qué tengo mal, la gráfica no me sale. Ya puse el stop time, pero todavía no me sale. Pero la última de las últimas, no solo la de alta frecuencia. Sí, solo la alta frecuencia, la anterior se me salió. Y si le pusiste en el generador de pulsos aquí el periodo 1 sobre la frecuencia. Ya me salió. Chéverísimo. Ya tenemos, ya, Kimi también. Kimi, todas las prácticas le han salido bien. Kimi, ¿no tienes ninguna duda en el tema de hoy? No. Ninguna, chéverísimo. Chiyogalle, ¿cómo vas? Me salió la gráfica, pero al revés. Al revés. ¿Cómo al revés? Sí. Al revés, al revés. Ya le mando una captura. Y el capacitor no lo volteas. No, está tal cual. Tu modelo es un poco particular, Chiyogalle. Es porque la estoy trabajando en la Mac.
En el capacitor, en la condición inicial, si lo tienes en 0. Pareciera que lo pusiste en 10. Sí, estaba en 0. Y lo corriste otra vez y te volvió a hacer lo mismo. Eh, el comentario de tu compañero Kimi puede servir, Chiyogaki. Sí funcionó, Kenneth. O sea, lo que te dije ahorita, lo volviste a poner en 0 y lo volviste a correr y ya salió. Sí, pero estaba desactivada, no tenía condición inicial, así que no sé, a lo mejor puede haber sido eso. No, o sea, yo creía que tenías puesto escrito el número 0. Si tú lo tienes desactivado, el programa decide cuál es la condición inicial. Y el programa en este instante decidió 10, de loco. Chusa, entonces ahí sí. Entonces, por eso yo les dije, pongan el valor inicial 0, porque si no, el programa decide cuál es el valor inicial. El programa por lo general decide el valor inicial la condición que le haga trabajar menos. Entonces, obviamente, si le ponía 10, la condición inicial era la mejor posible porque la corriente salía 0 en el resistor. Entonces, por eso puso 10. Por eso les digo, pongan la condición inicial. Si ustedes no ponen condición inicial, el programa decide cuál es la condición inicial. Y la gráfica se puede modificar de muchas maneras. Pero bueno, en todo caso, Chiyogaki también ya está. Ron ya está, Kimi ya está. Lazo, ¿cómo vas? No sé, algo tengo mal, profe. Le voy a mandar la foto. Ya no alcanzamos. Digamos, ya ahorita sí lo tendremos que revisar después. El problema es que ya son las 3:40. Entonces hagamos el último experimento rapidito, ¿sí? Para el último experimento, de hecho ya no sé si alcanzo a hacerlo yo acá. ¿Tienen clase ahorita? No. 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 Sí. Vamos haciendo rapidito el último experimento. El último experimento, tenemos esto que está aquí, ¿verdad? Tenemos fuente, resistores, capacitor y resistor. Vamos armando el circuito rápidamente. ¿Qué bloques extra van a necesitar en esta ocasión? Vamos a necesitar el bloque switch, ideal switch. Entonces buscan el bloque ideal switch. Este bloque lo van a utilizar bastante para simular circuitos de orden 1 y orden 2. Ya el fin de semana, la fin de semana se les va a mandar a todos los estudiantes del curso la tarea de la teoría 2. Y así como con la teoría 1 tienen que graficar todito, tienen que simular todito. Entonces le vamos a poner aquí en la resistencia de encendido, es decir, la resistencia que tiene el switch cuando está prendida, 1 por 10 a la menos 5. Estado inicial 0, y aquí donde dice snubber le vamos a poner infinito. El snubber es una impedancia que se pone en serie con el switch. Representa el hecho de que un switch tiene aunque esté abierta la cuchilla, en el aislamiento hay resistencia, incluso en el aire hay una resistencia, muy muy grande, de tal manera que casi nunca circula nada, pero eso es lo que representa. Entonces mejor le ponemos infinito para que sea verdaderamente un switch ideal. Aquí donde dice Show Measurement Port, es este portito que tiene la letra M, se lo quitamos para que no se vea la letra M. La letra M son las mediciones de voltaje y de corriente del switch. Se las puede sacar directamente, pero dado que no las necesitamos, pues no la vamos a colocar. Voy a poner en el chat esto que está aquí. Necesito que dejen de trabajar en lo que estén trabajando y se puedan hacer este de aquí. Y que sigan los pasos que les estoy diciendo. Porque si no... Porque lo que hicimos en el anterior igual está grabado. Entonces igual se pueden pasar en la que ya. Pero esto de aquí tenemos que terminar. Entonces, tenemos la resistencia. La resistencia es... Esta de aquí es 4 kiloohmios.
Entonces tenemos aquí 4 kiloohmios. Esto queda en paralelo con la fuente. Luego viene una resistencia de 4 kiloohmios también. Esto le vamos a poner el nombre de Ideal Switch 1, al otro le vamos a poner Ideal Switch 2. Y finalmente una resistencia que está por acá. Esta se llama R5 y tiene 2 kiloohmios. La capacitancia ya no es de 0.5, ahora es de 1. Tienen siempre de cambiar tanto el nombre, de hecho el nombre es lo menos importante. Lo más importante es que le cambien el valor numérico del elemento. Que es lo que a veces nos olvidamos. Hasta yo me olvido a veces por estar cambiando. Aquí yo le cambio el nombre es para que sea fácil visualizarlo. Pero lo más importante es que le cambiemos el valor dentro del bloque. Listo. Ahora nuevamente hay que corregir el valor del voltaje del capacitor, porque el nombre del bloque cambió. Entonces el bloque multímetro ya no lo va a identificar. Lo ideal es correrlo, que salga el error, y ya después de que salga el error, cerrar y corregirlo ya dentro del bloque multímetro. En este caso, si ven la guía, les pide que la frecuencia sea 60 Hz. Y por tanto cambiamos también la forma en... Vamos a ponerle 14 periodos. 1 sobre 60 por 14. Y vamos a correr la simulación. Primeramente, no vamos a hacer nada con los switches. Ven que no le hemos conectado nada en el puerto G. Como estos switches tienen el estado inicial 0, que es para abierto, quiere decir que estuvieron abiertos todo el tiempo y nunca se cerraron. Y si vemos la forma de onda que sale en el scope, pues es una típica onda periódica. No alcanza ni a cargarse ni a descargarse por completo la señal, queda incompleta, y no pasó nada raro, nada fuera de lo común. ¿Por qué? Porque estos switches nunca cerraron. Es como si solamente hubiéramos tenido el circuito RC con la resistencia 2 y la capacitancia 2. ¿Cómo vamos a cerrar los switches? Vamos a cerrarlos utilizando una fuente, pero cuando fuente no me refiero a fuente eléctrica, sino fuente como bloque de Simulink, llamado step o escalón. O sea, este es el escalón unitario, el mío de T de la... El step es una señal, es una fuente de señales que cambia de 0 a 1. Cuando cambia de 0 a 1 y le ponemos eso aquí en el puerto G del switch, el switch entiende que le están diciendo cierra este switch. Entonces, el tiempo que está aquí, como stop times, 1 sobre 60 por 14, yo voy a ponerlo aquí en donde dice step time y lo voy a multiplicar por 0. ¿Por qué? Porque este es el tiempo total de simulación. Si multiplico por 0.5 quiere decir que a la mitad de la simulación, este switch que está aquí, se va a cerrar. Y ahora yo les pregunto a ustedes, cuando se cierra este switch 1, ¿cuál creen que va a ser el efecto sobre la simulación que está aquí? ¿Cómo creen que va a cambiar el circuito?
Esta es la forma de onda que obtuve. ¿Cambió algo en la forma de onda cuando moví ese switch? Por si acaso yo puedo darle correr también desde aquí, desde el scope. A veces es más rápido para no tener que regresar a la simulación. Entonces, de lo que vemos aquí, ¿qué les parece? ¿Cambió algo de la señal? ¿Por qué creen que pareciera que no cambió nada cuando cerré el switch S1 dentro de mi circuito? A ver, vamos preguntando a la gente, porque si no, no me van a contestar nunca. Chillo Gallo, ¿por qué crees que no cambió nada cuando activé el switch 1? No cambió nada respecto a la onda de... Sí, o sea, antes de que del... yo cambiara antes de que le agregara este step aquí al switch 1, la forma de onda era exactamente igual. Pero siguió igualita de nuevo, luego de que le dije al switch que se cerrara. No tengo idea, no estoy todavía pensando. Muy bien. Sí, entonces aquí lo que está pasando es que voy a ir a la pizarrita, sacamos esto rapidito. Entonces este es nuestro circuito, ¿verdad? En nuestro circuito, este switch que está aquí parece no estar haciéndole nada a la red. Antes de que este switch actúe, cuando estaba el switch 1 apagado y el switch 2 apagado, la red tenía resistor 2, capacitor 2 y la fuente. La constante de tiempo de mi circuito era R2 por C2, 4 milisegundos. Luego de que yo prendí el switch 1, R siguió igual. ¿Por qué siguió igual? Porque ese resistor 3 que se está conectando gracias a ese switch está quedando redundante con respecto a la fuente de voltaje. Entonces la resistencia 3 es como si no existiera, porque está en paralelo con una fuente de voltaje. Entonces está quedando redundante. No hace nada el circuito, no altera la constante de tiempo. Si ustedes quisieran sacar, de hecho, la constante de tiempo de este circuito, recuerden que para el repuesto natural se apagan las fuentes, se cortocircuitaría la fuente. Entonces esta resistencia que está aquí estaría quedando cortocircuitada. Es otra manera de verlo. La resistencia 3 no afecta la constante de tiempo de mi circuito. Por eso no pasa nada si lo cierro o lo abro, queda exactamente igual. Pero si yo activo el switch 2, ahora sí cambio mi circuito. Ahora la constante de tiempo es el capacitor 2 multiplicado por el paralelo entre la resistencia 2 y la resistencia 5, que da 4 tercios de milisegundo. Entonces si yo activo el switch 2, la constante de tiempo de mi circuito se reduce bastante. Quiere decir que el circuito va a alcanzar a cargar mucho más rápido. ¿Qué diferencia va a existir? Va a existir la diferencia de que la carga se va a dar hasta un valor muy diferente al que se daba antes. Porque si ustedes ven aquí, cuando el tiempo tiende al infinito, el capacitor se abre, el voltaje que va a estar en el capacitor va a ser el divisor de voltaje de esta fuente de 5 con respecto a este resistor de 2 y este resistor de 4. Entonces el capacitor ahora se va a cargar en 1.67 voltios cuando antes se cargaba al mismo voltaje de la fuente. Entonces, verifiquemos que eso sea cierto. Ponemos la simulación. Al switch 2 no lo había hecho actuar. Ahora voy a conectar el puerto a la misma fuente
step que conecta el switch 1. De forma que tengo dos funciones de escalón. Y vemos que esta es la forma de onda en este instante. Recuerden que yo puse el tiempo de step time, a la mitad de la simulación. Entonces, justo a la mitad de la simulación, hay un cambio en la red. El cambio de red, ¿cómo afectó a la forma de onda del voltaje del capacitor? Número 1, ahora vemos cómo las señales se cargan más rápido. Antes no alcanzaba a cargarse, ahora llegamos al puntito donde ya se ve la forma de onda como cargada. Porque la constante de tiempo se redujo. Entonces es más fácil cargar, porque cargar toma mucho menos tiempo. En el pequeño periodo de tiempo que tiene esta onda cuadrada ya alcanza a cargarse. Adicionalmente, ya no se está tratando de cargar hasta 5 voltios, hasta 10 voltios hasta el voltaje de la fuente. Bueno, aquí no le cambié nunca el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente no era 10 para este experimento. Pero la idea es la misma. Antes iba a intentar cargar hasta 5, ahora no se intenta cargar hasta 5, se intenta cargar solo hasta 1.67, que es lo que habíamos visto en la teoría. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado, hay resistencias y capacitancias que pueden modificar mi circuito, pero dependiendo cómo estén conectadas pueden no hacerle nada, pueden no afectar absolutamente nada a mi circuito. Como en este caso, por algo vimos redundancias en redes 1. Y esta vez ya no me puedo quejar de los profesores de redes 1, porque pues de aquí, de muchos de ustedes, yo fui su profesor de redes 1. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pues bueno, básicamente esa es la práctica del día de hoy. Procedan por favor a terminar la práctica y ahorita sí, digamos, en el tiempo que queda, los ayudo en lo que sea posible hasta que se acabe la hora. Nos quedan 5 minutitos. Entonces traten de dejar hecho lo que más puedan de las dudas. Lazo, creo que tenías una pregunta antes. Sí, profe. Es del anterior. Eso sobre la gráfica. Ya, ¿qué pasa con la gráfica? Mm, Ya le envío una imagen si es que se puede revisar. Ya, pero primero dime tú más o menos qué es lo que está pasando. Que lo que no coincide la parte de la segunda curva. No la cuadrada, sino la de BL, me parece. La del capacitor. De la forma de onda del capacitor no obtienes la forma como diente de sierra que se va estabilizando. La de diente sí está. Ah, no, perdón, esa falta, sí. Ya, sino que estás obteniendo qué forma. A ver, muéstrame la imagen. Ya un ratito. Profe, ¿qué periodo somos aquí? 1/60, frecuencia 60. Ahí se envió, profe. Ya, digamos, lo que yo siempre les digo, lo primero que deben hacer cuando aparece un error en una gráfica o no les da lo que está, es tratar de ustedes analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Viendo la gráfica, ¿tú qué es lo que ves que pareciera que está haciendo la señal? Algo está mal en el tiempo. Más que en el tiempo, no sé si te das cuenta, mira la amplitud. Se supone que la onda llegaba a la onda cuadrada hasta 10 voltios. ¿Hasta dónde está llegando tu onda cuadrada?
Ok, la amplitud sería 10, ¿verdad? La amplitud debería ser 10, pero yo no veo 10. Entonces, ¿dónde tendrías que ajustar ahorita? Está en 50 en el generador de pulso. Exactamente. Entonces, revisa el generador de pulsos, mira qué pasó allí y trata de ajustarle allí. Ya, gracias. Las simulaciones, digamos, tienen sus cositas, ¿no? No son como el laboratorio real, obviamente no se están asociando las manos, aunque el laboratorio de redes tampoco se espera que hubiera sido la cosa más loca de este mundo. Son unos cables que ya tienen hechos los puertos, ya tienen hechos los conectores, solo tienen que insertarlos en una mesita donde ya tienen los huequitos listos. Entonces no hay tanta diferencia como uno podría esperarse con respecto a la simulación. Lo que sí la simulación les da en cambio es que permite practicar bastante lo que es el conocimiento. Si ustedes logran simular y logran comparar lo que tienen en una simulación con lo que tuvieron en una teoría, es como si mejoraran lo que estaban entendiendo. Inclusive llegan a veces a conclusiones o se dan cuenta de por qué algo está pasando. Pero obviamente también tienen que siempre estar viendo por qué ocurre un error o por qué esto está pasando. Siempre tratan de buscar. Hay cositas, por ejemplo, cuando MATLAB les da una respuesta, un mensaje de error raro, y yo les digo, a ver, mándenme un mensaje de error, porque a veces puede ser ya algo que supera su expertise. Pero en otros casos es más, primero tratemos de ver por ahí qué puede ser que está mal. Porque si en cambio ustedes lo que aprenden es a hacer, copiar paso por paso lo que yo estoy haciendo, si en la lección lo ponemos diferente la conexión, pues van a tener errores. Hablando de lección, tenemos lección de laboratorio, ¿no? Ya les dije, ya sé. La lección solo va a ser sobre el tema de trifásicos. Les vamos a dar un diagrama filar de un sistema trifásico. Tienen que simularlo y en el SeedWeb se les va a preguntar que ingresen las respuestas de corrientes o voltajes de tales o cuales elementos y tales o cuales fases. Ingresan los voltajes y ahí mismo les dice si está bien o está mal. Entonces tienen que tener listo su programita de simulación. Listo, corriendo, apagado todo, nadie más conectado a internet, en la casa. El mejor computador que tengan a la mano, cosa que les pueda correr. Los mandamos a dormir temprano, profe. A todo el mundo, sí. A todo el mundo votan de la casa quien puedan votar, aunque estamos en pandemia, no se puede. Pero, digamos, y el computador concentrado, digamos, tener apagado todito, no nada de tener abierto el navegador o abierto algún otro programa en ese instante, cosa que puede correr todo. Bien, practiquen hacer algún tipo de conexión. En la parte de la teoría se les mandó una tarea de trifásicos, y la tarea de trifásicos incluye una subtarea en la que tienen que simular todos esos circuitos. Entonces, van a haber preguntas de ese nivel, del nivel de los circuitos que están en la tarea, pero simulados. Entonces, practiquen más o menos simular ese tipo de circuitos. La lección de laboratorio tiene una puntuación bastante alta. Me parece que valen el 30% de la nota total. Cada una de esas vale el 15% de la nota total del laboratorio, que ya no es 20%, es 30%. Entonces, practiquen para que salgan bien en la lección. Si ya les salió esto y si no tienen ninguna duda, se pueden retirar. Los espero hasta las 4:05 y ahí ya doy por cerrada la sesión. Pero si ya terminaron y no tienen nada más que agregar, pueden retirarse. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, profe, pase bien. Ya también, hasta luego. Profe, sí, yo tengo una consulta. Dime, Cruz, ¿qué pasó? Sí, ¿dónde puedo revisar más tarde el video? ¿Aquí mismo o dónde? Correcto, aquí mismo. En Teams, te queda la grabación en el canal. Lo único es que las grabaciones solamente duran 20:10. Pero si quieres revisarla, tienes que descargarla. Es mejor descargarla porque va a desaparecer de aquí en 20:10. Claro, lo que pasó es que la práctica pasada no pude verla en el canal, no me apareció por alguna razón. La práctica pasada no te apareció en el canal. Ajá. ¿Alguien más te apareció en el canal? ¿O No sé si de pronto a los demás compañeros sí les apareció, pero a mí no me apareció. al resto les apareció o no les apareció? ¿O algo no pasó? Sí me pareció, pero primero pensé que no me había aparecido, pero en el chat tú pones chat y te pones a revisar y te sale el video. Lo tienes que buscar bien, porque a mí tampoco. Aparte que en Teams hay 2 grupos, entonces
lo estaba buscando en el otro grupo, pero está en el grupo que usted creó, el último, el que dice B2. Ah, Ahí ya. está. Ya, gracias, Ron. Entonces, eso sí es verdad, Cruz. Hay dos grupitos. Les pido disculpas porque existen dos grupos, pero el problema fue que, si recuerdan que Teams se volvió loco y se borraron todos los cursos. Entonces, cuando se borraron los cursos, yo decidí mejor crear un curso desde cero. Si vuelve a haber un problema con Teams, ya no se va a borrar el curso, porque ya lo hice desde cero, no son los cursos que automáticamente creaba la Sport. Obviamente el problema es que hay dos grupos, pero busquen siempre en los dos y como dice su compañero Ron en el chat del grupo, del curso. Y siempre va a haber un enlace de descarga en el chat, tienes que buscar el enlace de descarga. Se genera unos 20 minutos después de que termine la sesión. Ok, listo, gracias, profe. Ya, ok. Profesor, yo creo que tengo un error. Ahí mandé mi gráfica porque está diferente. Sí, pero como siempre les digo, ¿no? El análisis, digamos, si me preguntas qué puede estar mal, date cuenta de la señal. Tu señal alcanza a cargarse más que la señal que yo tengo en mi gráfica. Sí, Tanto una vez que has cerrado el switch como una vez que estaba abierto. En ambos casos se alcanza a cargar más. Entonces la constante de tiempo de un circuito RC depende de R y de C. Quiere decir que tus resistencias y tus capacitancias posiblemente son más chiquitas. Entonces revisa los valores de resistencias y capacitancias. Esta de aquí vale 4 kiloohmios, esta de acá vale 4 kiloohmios. Bueno, esta de aquí de 4 no puede hacerle nada. Tiene que ser la de acá que vale 4 kiloohmios o la de acá que vale 2. O la capacitancia que no le pusiste un microfarad. Porque date cuenta que lo que pasa es que se carga más rápido. O sea, se alcanza a cargar más. Quiere decir que tu constante de tiempo es más pequeña. puedo ver la configuración del capacitor. Un microfarad. Voltaje inicial cero. Ay, sí, ahí tengo mal. ¿Cuánto tienes? 0.5. Ya, entonces tu constante de tiempo era la mitad de mi constante de tiempo. Entonces por eso les digo, siempre se puede uno predecir lo que pasa utilizando la parte de la teoría. Ya, profesor, gracias. Ahora sí ya me sale. Ya. Al resto ya salió Kimi, Chiyogaye. Sí, Sí, mister, ya gracias. me salió. Gracias. Ya, chéverísimo. Hasta luego, cuídense. Carballo. Hasta luego. Ya, hasta luego, Ron. Carballo, ¿estás por ahí? Bueno, voy a cerrar la sesión. Hasta luego, jóvenes. Cuídense mucho.